Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener nuestro estudio bíblico. Hoy es domingo 6 de diciembre, hemos tenido ya por la mañana un tiempo de alabanza y predicación de la palabra en nuestra reunión dominical, pero ahora, como todas las tardes, así de fin de semana a las 9 de la noche, vamos a volver a reunirnos, nos vamos a volver a encontrar para estudiar su palabra, la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con la serie de teología que hemos titulado Conociendo a Dios. Y hoy vamos a hablar de la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. Y vamos a tratar de mirar en la profundidad de esa dimensión tan grande que es nuestro Dios en su perfecta santidad. Así que bueno, vamos a confiar que sea el Señor quien nos dirija, quien nos enseñe, quien nos lleve a lo largo de este estudio para recibir el alimento espiritual que viene de parte de Él. Y para eso haremos una oración, nos pondremos en sus manos, confiaremos en el Señor y así nos meteremos en algo tan grande como es abrir su palabra y estudiarla juntos. Bienvenidos a todos los que os estáis conectando a esta hora. Vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de abrir tu palabra y estudiarla, recibir alimento espiritual para nuestro espíritu, recibir, Señor, esa transformación que viene al escudriñar las Escrituras, una transformación que ocurre en todo nuestro ser. Nos presentamos en tu presencia y te rogamos que nos dirijas, que nos enseñes. Llévanos a la verdad, Señor, de todo lo que viene de ti. Que el Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe. Queremos escuchar tu voz en medio de tantas voces que nos distraen, nos confunden. Queremos llenarnos de tu presencia para, de esa manera, poder hacer la obra que tú nos has encomendado. Bendice a mis hermanos, Señor, los bendigo en tu nombre, todos aquellos que están escuchando ahora. Que sus vidas sean transformadas y que tú bendigas sus casas, sus hogares, todo lo que forma parte de su vida. Muchas gracias, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios nos oye siempre que venimos a su presencia. Él está escuchando porque Él es nuestro Papá celestial. Así que, bueno, como dije antes, un saludo para todos los hermanos, los que se conectaron ya y estáis por ahí preparados para estudiar su palabra, un abrazo. Los que lo escucharán en diferido, pues también un abrazo fuerte. Algunos han escrito en el chat en directo del Facebook, Juan Bermudo ha saludado, Benito Merideño también, buenas noches. También Gabriel y Yolanda han escrito un saludo, buenas noches de nuevo, y Beatriz también, buenas noches. Esos son los comentarios que me aparecen ahí en pantalla. Como hemos dicho, teología, conociendo a Dios, la santidad de Dios. Venimos ya de unos cuantos días estudiando este tema. Hemos estudiado que Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Estudiamos que Dios es omnipotente, Él lo puede todo, es todopoderoso, significa lo mismo, omnipotencia y todopoderoso. También estudiamos la omnisciencia de Dios, Dios lo sabe todo. Estudiamos el último día acerca de la soberanía de Dios, Dios es soberano, Él hace lo que quiere, como quiere, pero siempre sabiendo que lo que Él hace nos bendice y es bueno para nosotros. Y hoy vamos a hablar de la santidad de Dios, un tema tremendo en la Escritura. Recuerda que de los atributos de Dios, la santidad es el único que aparece repetido 3 veces refiriéndose a Dios en la Escritura. Eso se encuentra en Isaías capítulo 6, búscalo, vamos a leerlo. Isaías capítulo 6, versículo 3. Espero que tengas tu Biblia preparada. Dice en Isaías 6:3, en esa visión que el profeta tuvo del trono de Dios:
Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Está describiendo Isaías el Señor en su trono, y también dice que había serafines en su presencia, ángeles, y son estos seres angelicales los que en la presencia de Dios dice que no lo hablaban, dice que daban voces, y las voces que daban decían esto, Santo, 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 el Señor es santo. De los atributos de Dios, como os he dicho, es el único que se repite 3 veces. No dice Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, o lo que hemos estudiado de aquí para atrás. Dios es todopoderoso, Dios es todopoderoso, Dios es todopoderoso. Alguien diría, bueno, con decirlo una vez basta, ¿no? Sí, claro, si tú dices Dios es todopoderoso, no necesitas repetirlo 3 veces. Ya la afirmación dice que es todopoderoso. Pero si decimos que Dios es santo, no basta con una vez. Bueno, de alguna forma, la Escritura quiere reflejarnos que de los atributos de Dios el que sobresale es su santidad. Esta mañana estábamos predicando acerca de la palabra de Jesús en la cruz, consumado es, y yo hice referencia a que ese grito de victoria fue la exclamación del triunfo, del vencedor, de alguna manera descansando, soltando todo, diciendo, por fin, ya todo está hecho. Y yo decía algo que puede parecer muy simple. Decía que él fue atacado durante toda su vida porque de alguna forma era la oportunidad de Satanás para atacar a Dios. A Dios no le puede tentar, no le puede atacar. Una vez se quiso levantar para hacerse igual a él y quedó desterrado de su presencia y quedó arrojado a la tierra y ya está fijado su destino en el lago de fuego. Pero cuando Cristo se hizo hombre, cuando Dios se hace hombre, ahí Satanás se va a ensañar con todo. Lo va a tentar, le va a presionar, le va a atacar durante toda su vida. Y decir que Jesús en toda su vida, en sus más de 33 años que vivió en este mundo, no cometiese ni un pecadito, no hizo nada indebido. Eso se dice muy pronto, hermano, porque piénsalo. ¿Cómo puede ser que alguien, tú dices, bueno, era Jesucristo, era el Hijo de Dios? Sí, no, claro. Pero no te olvides que se hizo hombre. Vino como hombre, como tú y como yo, como un hombre. Claro, Él es único, es Jesús. Pero quizás subestimamos o pasamos por alto de que como si eso hubiese sido fácil. Estar toda una vida sin cometer ni un solo pecado. Pero es que eso forma parte del carácter de Dios. Él es santo, santo, santo. Eso quiere decir que moralmente es perfecto, que es totalmente puro, que está totalmente apartado del pecado, de cualquier cosa indebida. Todo está alejado de lo que Dios es. Cuando Isaías ve esta visión, mira su reacción, cómo fue, versículo 5, estamos en Isaías 6. Su reacción fue, ¡ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La reacción de Isaías ante la santidad de Dios, la majestuosidad de Dios, le hizo sentirse tan acongojado que pensó, estoy muerto, porque yo soy un pecador, y siendo lo que soy, estoy contemplando la grandeza de Dios, la santidad de Dios. La reacción de Isaías fue realmente de caer sobre su rostro. Exclamó, ¡ay de mí!, dijo. La santidad de Dios significa que Él es distinto y trascendente con relación a todo lo creado. Incomprensible e inaccesible al hombre. Por mucho que pretendamos comprender, esta tarde-noche vamos a estar estudiando que Dios es santo, pero no podremos llegar a comprender la magnitud de lo que eso representa.
entender lo que quiere decir la santidad de Dios. Y evidentemente nosotros tenemos tendencia a comparar las cosas, pero no podemos comparar la santidad de Dios con nada de lo que conozcamos. Nadie se puede comparar a Él en santidad. No podemos buscar nada que se asemeje, aunque sea de muy lejos, no podemos encontrar absolutamente nada. Sócrates, que fue un gran maestro, pero fue un descuidado en su familia. Su biografía habla de que tenía su familia totalmente descuidada. Platón, el gran filósofo, pero se habla de una vida sexual muy promiscua, muy descuidado en lo sexual. David, el rey de Israel, fiel amado de Dios, pero también pecó, y uno de sus pecados fue muy feo. Pedro, uno de los elegidos, de los apóstoles, sobre los que el Señor iba a comenzar su iglesia, pero negó que conociese a Jesús, aún maldiciendo. Moisés, dice la Biblia, el hombre más manso que ha habido sobre la tierra. Un hombre escogido por Dios para desempeñar una de las grandes tareas que Dios tenía preparadas, pero mató a un egipcio, rompió las tablas de la ley, golpeó la roca cuando el Señor le dijo, háblale. Eso lo hizo el hombre más manso de la tierra, imagínate, ¿no? Juan, el discípulo amado. Bueno, aquí en Apocalipsis, cuando lo continuemos estudiando, veremos que en un momento dado se postró ante un mensajero de Dios para adorarle. Y en su juventud quería que descendiese fuego del cielo para consumir a la gente de un lugar que no habían querido recibirles a él, a ellos, a Jesús y a ellos. No vas a encontrar a nadie que se pueda comparar a Jesús. No lo vas a encontrar. Si podemos ver en algunos de los hombres y mujeres de la Biblia, si podemos ver algo especial, que no ni mucho menos la santidad de Dios, pero si podemos ver algo especial en estas personas, sin duda lo que estamos viendo es a Dios en sus vidas, lo que Dios hace en ellos. Porque como Jesús dijese, ¿hay alguien bueno? ¿Acaso hay alguien bueno? O como dicen Romanos, que no hay justo ni aún uno. Entonces Dios es único en santidad, es único, perfecto en su pureza. Nada se puede comparar a Él, nadie puede, ni de muy lejos, pretender tener alguna semejanza. Mira lo que dice el Salmo 111, 9. Algunos de estos textos que te voy citando no están en ese cuaderno, en ese documento de texto que yo os pasé por Facebook en Word, o también se puede transformar en PDF si alguno no lo puede ver en Word. Y algunos de estos textos no están ahí escritos, lo digo por si vais siguiendo ese cuaderno y estáis tomando notas. Salmo 111, 9. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Santo y temible es su nombre. Ante la santidad de Dios, el ser humano tiembla, como le pasó a Isaías. ¡Ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo hombre de labios inmundos he visto la gloria de Dios, he visto su santidad. Ante la santidad de Dios. Bien, vamos a ver acerca de la santidad de Dios en una serie de puntos que tenemos enumerados en el cuaderno que yo os decía. Vamos a ver 4 puntos, vamos a ver qué es la santidad. Primero, Dios es santo, santo, ya lo estamos viendo. Vamos a continuar viendo qué es la santidad. Veremos cómo nos afecta la santidad de Dios y hablaremos de Cristo y la santidad. Dios es santo, santo, santo. Hemos visto esta parte. Vamos a pasar a la segunda. ¿Qué es la santidad? ¿Qué queremos decir con santo refiriéndonos a Dios? La palabra que aparece ahí en Isaías, por ejemplo, 6.3, que hemos leído, santo, 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 esa palabra es kadosh. Te la voy a deletrear para que sepas cómo se escribe para los que toman nota. K de kilo, A, D de dedo, O, S, H, kadosh.
Kadosh es la palabra hebrea que se ha traducido santo. Y esa palabra hebrea, Kadosh, nos habla de separación y pureza. Por un lado, de separación. Dios está totalmente separado del pecado, de la maldad, de cualquier cosa turbia, de cualquier cosa imperfecta. Dios no se ha contaminado absolutamente con nada que sea malo, con nada negativo. Por otra parte, si decimos que significa que Kadosh significa pureza, estamos hablando de una pureza absoluta, la perfección absoluta. No encontrarás nada más puro. Nosotros podemos encontrar imperfecciones. Aún lo que te pueda parecer más puro será imperfecto. Hace unos días que estaba con Antonio Cruz, estábamos compartiendo un tiempo y me hablaba porque él es biólogo y entonces él, entre otras cosas, pues también observa cosas al microscopio y hace fotografías y todo. Y me comentaba, dice, aún las cosas que a nosotros nos parecen más puras, por ejemplo, no sé si tú tocas un cristal, el cristal de mi reloj, si yo paso los dedos, wow, pienso que suave, está totalmente pulido, es transparente totalmente. Pero Antonio me decía, pero si tú lo miras al microscopio, vas a ver un montón de imperfecciones. Solo se trata de aumentar. Tú aumentas esa superficie mirándola por el microscopio y vas a ver que hay rayas, que está todo lleno de imperfecciones. Bueno, y me comparaba, ¿no?, con, por ejemplo, otras cosas de la naturaleza, que al observarlas por el microscopio se ven perfectas. No me lo decía esto Antonio, pero ahora estoy recordando, por ejemplo, los copos de nieve. Cuando se miran por el microscopio, esas estrellas que forman, ¿no?, son perfectos. Antonio nos hablaba de las tierras de diatomeas, y después miramos fotos en internet y es impresionante. Lo que tienes ahí es polvo, tierra de diatomea es polvo, tierra. Pero cuando se mira por el microscopio, se ven como conchas, caracolas, como formas, pero perfecto todo, tremendo, ¿no? El otro día me compartía una foto de un artículo de una playa que entre la arena, los granitos de arena, que tú miras y ves granitos de arena, al microscopio son microestrellas de mar, como las estrellas de mar, así como microestrellas. Impresionante lo que nos rodea. En cualquier caso, lo que tú mires en el mundo en el que estamos es solamente cuestión de dar aumentos y verás que es imperfecto. Pero cuando hablamos de la santidad, Kadosh significa separación y pureza. Lo que quiere decir al hablar de pureza es que no hay ni la más mínima imperfección. Es totalmente puro. Y eso a nosotros pues nos va a costar de entender. ¿Cómo se puede ser santo en esa dimensión? Cuando hablamos de otras cosas, porque estamos hablando de la santidad de Dios, pero hablamos de otras formas de santidad atribuidas a otras cosas, incluido a nosotros, las personas que hemos creído en el Señor. Todo lo que es santo proviene de Dios, todo. Podemos hablar de su palabra. Seguramente en tu Biblia, si miras en la portada, pone Santa Biblia, porque proviene de Dios, es suya. Si hablamos de la Iglesia, decimos la Santa Iglesia, porque proviene de Dios. Si hablamos de los creyentes, al decir Santa Iglesia nos referimos a las personas, no a un edificio, evidentemente, porque los creyentes son santos. En el concepto religioso, en el mundo popular, la gente se ha quedado con conceptos equivocados. Si tú hablas de santos, ¿en qué piensan? Pues en San Antonio, en San Juan, y ahí pones todos los nombres del santoral. En los calendarios católicos apostólicos romanos está el santoral. Cada día del año, ese día está dedicado a uno o a varios santos, porque hay tantos santos que no dan abasto los 365 días, entonces hay que poner en un día más de un santo.
Cuando tú hablas de santos, popularmente la gente piensa en eso. Es alguien que fue beatificado, reconocido por la Iglesia como alguien diferente al resto. ¿Qué es para la religión un santo? Bueno, es alguien con una gracia especial de parte de Dios, es alguien que se le reconoció que era santo por una vida piadosa, por haber obrado milagros, así por una serie de requisitos. Para ser reconocido santo tenía que cumplir una serie de requisitos y ser nombrado por el Papa y la Iglesia como santo. Eso se hace en un culto, en una reunión de beatificación. Uno de los últimos santos reconocidos fue Juan Pablo II, el Papa, el último que falleció, porque el anterior que dejó de ser Papa no falleció todavía. Ratzinger todavía está vivo y ahora tenemos otro, Francisco. Entonces Juan Pablo II fue reconocido, fue beatificado, se nombró santo, porque por su vida piadosa, porque se le reconocían que algún milagro que ocurrió fue gracias a él, pues por cosas así de este tipo. Pero eso no es lo que dice la Biblia, no está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios todos los creyentes son santos, todos. Cuando Pablo escribía a una iglesia, decía a los santos que están en, y decía el nombre de la iglesia. Y esa carta era para todos los creyentes. No es que en la iglesia esa había 2 o 3 que habían sido beatificados y eran santos y la carta era solo para ellos. No, hombre. Entonces hay iglesias como los Corintios o los Gálatas, que les reprende y les recrimina muchas cosas y los exhorta duramente. Si era para los santos, pues vaya, ¿cómo estaban los santos? ¿Entiendes? Santos son todos los creyentes. ¿Por qué? Pertenecen a Dios. Todo lo que viene de Dios, todo lo que es de Dios, todo lo que le pertenece a Él es santo, todo. Porque ha sido separado solo para Él y para su servicio. Esa es una de los significados que tiene la palabra santo en relación con nosotros. Hemos sido apartados para Dios. Lo que tenemos en nuestros locales de culto es santo. Las sillas, los instrumentos, el espacio, todo lo que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque ese lugar, esos objetos, todo eso ha sido escogido para el servicio a Dios. Por eso no es natural y no entiendo que a esas cosas se les pueda dar otro uso. En el Antiguo Testamento, lo que era el tabernáculo y lo que formaba parte del tabernáculo había sido escogido únicamente para el servicio a Dios y había sido declarado santo. Digo esto porque yo he sabido de lugares en los que el local, el espacio de la iglesia se alquila para otros fines. Claro, humanamente uno piensa y dice, hombre, es una buena idea, ¿no? Tú tienes un local grande, acomodado, equipado, con asientos, con todo tipo de instalaciones, de decoraciones, de todo. Y hay iglesias que lo usan una vez a la semana. Entonces tú piensas, un día a la semana, 6 días vacío y inutilizado, no se usa. Entonces algunas iglesias tuvieron la genial idea, pues podemos ofrecer el local para alquiler durante otros días a la semana y así sacamos un dinero. Y se saca un buen dinero, porque tú pagas un alquiler mensual, o a lo mejor es de tu propiedad. Pero si tú lo alquilas para eventos puntuales, lo que se cobra es sustancioso, es un buen dinero. Y alguno pensó y dijo, esto es una buena idea para ganar dinero en la iglesia. Pero bíblicamente yo entiendo que eso no es aceptable, no lo comparto. Porque un local de este tipo, que se usa el domingo para honrar el nombre de Dios, para adorarle, para predicar su palabra y para darle a Él la gloria, y quizás cualquier otro día de la semana se utiliza para hablar de filosofías de hombres, para hablar de ateísmo, para fiestas mundanas, aún donde hay vicios y hay otras cosas, para proyectar películas que contienen mensajes corruptos. La palabra de Dios enseña que lo que ha sido dedicado a Dios tiene que ser santo. Eso es lo que dice. A partir de ello respeto lo que cada uno quiera hacer. Vamos a leer en el Salmo 89, 35. Salmo 89, 35.
Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Fíjate que Dios no jura por su omnipresencia, no jura por su omnipotencia, lo hace por su santidad. Y la pregunta es, ¿por qué jura Dios por su santidad? Porque es la máxima expresión de su carácter. Es una garantía de que Él nunca fallará, jurar por su santidad. Por todo lo demás también, pero estamos hablando para hombres y en términos de hombres para que entendamos nosotros. Entonces, todo lo que es Dios, todo lo que Él representa, queda reflejado porque reconozcamos su santidad. Y Dios jura por su santidad. Es como la máxima garantía, es la máxima expresión de su carácter. Ser ese Dios santo, santo, santo. En cambio, Satanás es todo lo contrario. Nuestro enemigo es todo lo contrario que es Dios. Por eso el que gobernará el mundo se hace pasar por Cristo y es el anticristo, pero es todo lo contrario a Cristo. Cristo es amor, es compasión, es humildad, es sencillez, es poder, es todo lo que tú veas en Cristo, lo contrario es Satanás. ¿Cómo nos afecta a nosotros la santidad de Dios? Tercer punto. Mira, la santidad de todas las cosas o personas vienen de Dios, como hemos dicho, y dependen de su voluntad. Las cosas no son santas en sí mismas. Yo antes os decía, todos nosotros somos santos, los que hemos creído en Dios. Las cosas que tenemos en nuestras iglesias locales, de culto, instrumentos, sillas, mobiliario, todo, decimos es santo. Pero no somos santos, ni todas esas cosas son santas en sí mismas, ni primordialmente por su uso en el culto. Son santas porque han sido colocadas al servicio de Dios y ahora están en relación con Dios. Eso nos convierte en santos, eso convierte estas cosas en santas. Entonces ahora le pertenecemos a Dios. Por eso también la Escritura, ¿cómo nos afecta la santidad a nosotros? La palabra de Dios nos enseña que tú, si eres hijo de Dios, has sido declarado santo. Entonces, igual que yo antes os decía, como pasaba con el tabernáculo, lo que hemos destinado a decir esto es para el servicio a Dios no puede ser destinado a servir otras cosas. Esto se aplica también en tu vida. Tú has sido apartado del mundo, has sido llamado para servir a Dios, no puedes estar sirviendo a otra cosa, por ejemplo, a las riquezas. La palabra de Dios dice que no se puede servir a dos señores a la vez, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Hablamos de servir, no de utilizar. Tú puedes utilizar sabiamente los bienes materiales, pero no te conviertas en su esclavo, porque has sido llamado a ser siervo de Dios, no siervo de otras cosas. Santo es el lugar donde Dios se da a conocer. El arca del pacto estaba en un espacio en el tabernáculo que se conocía como el lugar santísimo, porque ahí se manifestaba Dios, ahí se daba Dios a conocer a su pueblo. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba a ese lugar, al lugar santísimo, y no podía entrar con las manos vacías. Tenía que entrar con una ofrenda de sangre. Un animal era sacrificado y su sangre iba a ser derramada sobre el propiciatorio, así se llama la tapa que cubría el arca de la alianza. En el interior del arca de la alianza estaban las tablas de la ley, había una porción del maná que no se corrompía y estaba la vara de Aarón que floreció ahí dentro del arca de la alianza. Y todo el pueblo sabía que ese lugar era santísimo porque era el lugar donde Dios se manifestaba, donde estaba su presencia. El sumo sacerdote no podía entrar así de cualquier manera, venga, vamos. No, tenía que hacer todo un ritual de purificación. Se purificaba totalmente, se lavaba totalmente, su ropa estaba totalmente limpia, la exterior y la interior, lo que se veía y lo que no se veía.
y tenía que entrar con la ofrenda de sangre para expiación del pueblo, para tapar, cubrir los pecados del pueblo. Todo eso apuntaba al sacrificio que un día Jesucristo haría por todos nosotros en la cruz. Pero en el Antiguo Testamento, su referencia visual para creer, para poder esperar lo que un día ocurriría, era hacerlo de esta forma visual, con los corderos sacrificados. Y esto al pueblo le ayudaba a pensar por fe y creer por fe lo que un día Jesucristo haría en la cruz. El día de reposo fue santificado. Jesús dijo: 6 días trabajaréis, pero el séptimo descansaréis, porque será día santo consagrado a Jehová. Las vestimentas del sacerdote, todos esos utensilios que os decía que estaban dentro del tabernáculo, todo esto había sido declarado santo. En el calendario judío había fiestas que habían sido declaradas santas, consagradas a Dios. Después del tabernáculo se levantó el templo hecho con piedras, ya un edificio sólido. Fue dedicado a Dios, fue consagrado a Dios. Cuando Jesús fue a Jerusalén y encontró a los mercaderes dentro del templo haciendo trampas, comercializando con la avaricia, con todo, él manifestó su rechazo al declarar que aquel lugar había sido un lugar santo. Volcó las mesas, espantó los animales, tiró por el suelo las monedas y fue con estas palabras: habéis hecho la casa de mi Dios una cueva de ladrones. La casa de mi Dios. Porque en el tabernáculo y en el templo, ahí es donde Dios se manifestaba a su pueblo. Y ahora aquí hay una reflexión. Recuerda que en el Nuevo Testamento ese espacio quedó inutilizado. Aparte que no existe, fue destruido por el general Tito al frente de las legiones romanas en el año 70. Pero aunque estuviese, Dios ya no está en ese lugar. Cuando Cristo murió, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado y quedó abierto, expuesto, porque Dios demostró que ahora Él ya no habita un edificio hecho por manos de hombre. Así dice la Escritura. Dice la palabra de Dios que Él habita ahora en cada uno de los creyentes. Nosotros, dice la palabra, ahí en Corintios y en otros lugares, nosotros somos templos del Espíritu Santo. Por eso somos santos. ¿Lo entiendes ahora? Y por eso tu vida no se le puede dar otro uso que el servicio a Dios. Y cuando digo otro uso, estamos entendiendo en el sentido espiritual y en relación con el pecado. Evidentemente nosotros trabajamos para ganar el sustento para nuestra familia, nuestra casa. Nosotros invertimos tiempo en cosas de la vida, con la familia, con los amigos, entonces no me estoy refiriendo a eso. Nos estamos refiriendo al uso que le damos a nuestra vida. Tú ya no practicas el pecado, por ejemplo. Tú no te dejas llevar por tu codicia o tu avaricia. Tú consideras lo que sabes que es bueno y lo haces, porque sabes que es lo que Dios espera de ti, ¿verdad? Nos referimos a eso cuando decimos que eres santo, y eso se tiene que reflejar en tu forma de actuar, de ser, de comportarte. Dios ha hecho un pueblo santo. El mundo ha escogido a personas para hacerlos santos. Vamos a leer algún texto para ver cómo dice la Escritura. Voy a leer algunos textos ahora que no están en el documento de texto que os pasé. Me voy a Juan capítulo 17, versículo 19. Juan 17, 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Ves, hermano? Para que tú y yo seamos santificados, Cristo se santificó. Primera de Corintios 1, 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Vamos a leer el 1 y el 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos,
con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Quiénes son santos? Los que han sido santificados en Cristo. Todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, estos son santos, todos. No solo los que fueron beatificados y elevados a los altares, no, la Biblia no enseña eso, no te dejes engañar. La palabra de Dios es la verdad, créela, acepta lo que la Biblia dice. Antes os decía que precisamente los corintios no eran un ejemplo de virtud. Los corintios andaban con muchos pecados, no habían madurado, andaban todavía como niños espirituales. Pero Pablo no deja de llamarles santos, santificados, pero también dice llamados a ser santos. Ahí está el doble matiz de la palabra santo. Santificados en Cristo, porque al creer en Jesucristo como tu Salvador personal fuiste santificado, apartado del mundo, apartado del pecado, llevado a la limpieza de tus pecados, pero a la vez llamados a ser santos. O sea, todos nosotros, cada uno de nosotros, tiene que buscar ese nivel, esa santidad. Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y también el mismo Señor se lo dijo ya a su pueblo. Santificaos, sed santos, les dijo, sed santos porque yo soy santo. Lo dice el Levítico, en el Nuevo Testamento también se dice esa expresión. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro 2, 5. Dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí está, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ese es otro tema. Todos nosotros somos sacerdotes de Dios. En la religión, un sacerdote es aquel que es ordenado como sacerdote. Pero la Biblia dice que todo creyente se ha convertido en un sacerdote. ¿Por qué? Porque ministramos las cosas de Dios a los hombres. Eso es lo que hacía el sacerdote. Y todos nosotros hemos sido llamados a eso, al servicio, todos, cada uno de nosotros. Hemos sido llamados a servirle de esa manera. Aquí mismo en Primera de Pedro, pero un poquito antes, en el capítulo 1, versículo 15 y 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahí está citando el libro de Levítico, y en el libro de Levítico este mandamiento aparece varias veces. Entonces, ese es el principio. Como aquel que nos llamó es santo, también nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Lo dice el Levítico 27, en el capítulo 11 también, en el 19 también, lo repite en diferentes lugares. Tú tienes que consagrar la totalidad de tu vida en ofrenda a Dios, no solo una parte. No hemos sido llamados a servirle a Dios a ratos libres. No hemos sido llamados a abstenernos de algunas cosas, no de todo aquello que es malo. Hemos sido llamados a la santidad. Estamos viendo cómo afecta la santidad de Dios a nuestra vida. Hay un texto ahí en el cuaderno, en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 19. Josué 24, 19. Dice así: entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. El pueblo de Dios no entendía, no tenía conciencia del Dios santo. Como suele pasar siempre, el hombre escucha la voluntad de Dios, la palabra de Dios, y lo que hace es adaptar esa fe a su conveniencia, lo que hace es inventar una religión. Eso es lo que
lo que hacen los hombres, crean religiones. Dios se muestra al ser humano, se da a conocer a través de la creación, a través de del trato con su pueblo Israel, a través de los milagros y prodigios que ha hecho a través de los tiempos. Dios se da a conocer a través de su palabra, de su Hijo Jesucristo, pero el hombre coge todo ese conocimiento y lo adapta, lo transforma a su propia conveniencia y hace de la experiencia con Dios, la hace una religión. Y esto no es así. Como dice ahí en su palabra, no podemos servir a Dios y seguir practicando el pecado. Josué se lo dijo al pueblo. Para Josué es un momento duro. Han recorrido un largo camino. Él ya es un viejito con más de 80 años. Estuvo 40 años en el desierto con el pueblo que no quiso entrar a conquistar Canaán. Ahora ha entrado para dirigir al pueblo en la conquista. Han terminado la conquista y Josué tendría que estar contento, satisfecho, pero no es así. Qué pena, qué tristeza. Que después de que Dios trata tanto con nosotros, nos habla tantas veces, nos advierte tantas veces, después de escuchar tanto su palabra, aún el pueblo de Dios siga siendo rebelde y pecador. Josué le dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, no podéis. No puedes servir a Dios si hay pecado en tu vida, porque Él es Dios santo y Dios celoso. Esa es la razón, no puedes. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si retrocediésemos al principio de este libro de Josué, cuando ellos están preparando para conquistar la tierra, lo primero que Dios les dijo fue santificaos, porque mañana Dios hará grandes cosas entre vosotros. Santificaos, purificaos. Dios le mostró al pueblo la forma de hacer eso. Se lo dijo en el capítulo 1, esfuérzate y sé valiente en guardar y hacer todo lo que está escrito en mi libro, en la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero el pueblo, después de ver a Dios sus maravillas, cómo Dios iba delante de ellos, cómo Dios les daba la victoria, y seguían en sus rebeliones y pecados. Algunas personas han podido conocer al Dios Todopoderoso, han podido ser sanadas físicamente, pero si siguen en sus pecados y en su vida de rebelión, entonces no pueden servir a Dios. El pueblo de Dios vivieron los milagros de Dios. Jericó conquistada, Jai conquistada, los reyes del norte y del sur, todo en Canaán fueron conquistados. El sol se detuvo en el cielo para que en Gabaón Josué y el ejército pudiesen aplastar a sus enemigos. El Jordán se detuvo para que ellos pudiesen entrar a la tierra en seco. Todos estos vivieron los milagros de Dios, pero al final de los días de Josué tiene que hablar delante del pueblo y decirles, no podéis servir a Dios, porque Dios es santo y vosotros sois rebeldes y pecadores, no podéis. Y les va a decir, escogeos hoy a quien sirváis. Tenéis que tomar una decisión, tenéis que escoger, tenéis que decidir qué vais a hacer con vuestras vidas. Escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses, y ahí les da varias opciones, varias alternativas, pero Josué no puede obligar a los demás a hacer nada. Esa es la gran frustración de los pastores. Mi frustración es esa, que yo solo puedo repetir 1000 veces, 1.000.000 de veces, o el tiempo que haga, lo que haga falta, lo que la palabra de Dios dice, pero yo no puedo obligar a nadie a que realmente pongan las cosas de Dios en primer lugar, empiecen a caminar en rectitud delante de Dios, le den a la iglesia la prioridad en su vida. No puedo hacer eso. Josué al final dijo, escogeos a quien sirváis, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, al final cada uno es libre, ¿no?, de hacer. Salmo 99,
leeremos el versículo 3, el 5, el 9. Vámonos allí al Salmo 99. Dice el versículo 3. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Por eso Dios merece la alabanza y la adoración. Versículo 5. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Ese es el motivo, que nos postremos ante Él. Versículo 9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Ese es el motivo, porque Él es santo. No busques una razón. ¿Por qué tenemos que alabar a Dios? ¿Por qué le tenemos que adorar? ¿Por qué le reconocemos? Porque Él es santo. Él es santo, santo, santo. La santidad en cuanto a su calidad le pertenece a Dios. No podemos otorgarle esa propiedad a nadie más. Si tú le atribuyes esa cualidad a otro ser, estás ofendiendo a Dios. Cuando las personas se postran ante una imagen y dicen, este es el santo no sé qué, este es San Pancracio, este es San Juan, este es San Antonio, y vienen a rendir homenaje a esas imágenes, a esos ídolos, esto es una ofensa a Dios, porque solamente Dios es santo y digno de rendirle pleitesía, homenaje, alabanza, reconocimiento, etcétera, porque Él es santo. Vamos a seguir leyendo algunos textos. Vámonos otra vez al Nuevo Testamento, al libro de los Hechos, y leeremos el capítulo 10, versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, le adoró. Cornelio era un gentil, había conocido a Dios, creía en Dios. Por eso Dios envía a Pedro, le dice, ves a casa de Cornelio, necesita que le orienten, le ayuden, necesita crecer en la fe. Y claro, Cornelio había oído tanto de Pedro, el apóstol, que cuando abrió la puerta y se encontró allí a Pedro cara a cara, ¡guau!, no pudo aguantarse, dice que se postró a sus pies y adoró. ¿Y Pedro qué hizo? Le extendió la mano así con el anillo así de oro, ¿no? Y le dijo, besa mi mano, besa mis pies y yo te bendigo. ¿Dijo eso Pedro? ¿Qué te parece? No, mira, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro no se creía santo en ese sentido, en el sentido de la religión. Pedro era un santo, como tú y como yo. Recuerda, todos somos santos. Cornelio era santo, pero no en el sentido que la religión lo enfoca. Pedro no se creía santo en ese sentido. Él no sentía que nadie tuviese que postrarse a sus pies y reconocerle como nada en particular. Pero la religión no ha hecho eso. Si tú vas a Roma y vas a visitar la ciudad del Vaticano, el Estado del Vaticano, como familia estuvimos hace unos poquitos años atrás, y estuvimos en la Plaza de San Pedro, la arquitectura impresionante, el Museo Vaticano, tremendo, todas las obras que hay ahí dentro, es impresionante la riqueza y el arte que hay en ese lugar. Y la Catedral de San Pedro, pues todo impresionante, subir hasta arriba de todo, la cúpula, hay una vista de Roma tremenda, impresionante, todo magnífico. Y ese lugar siempre está llenísimo de gente. A veces para entrar al Museo Vaticano, la cola que hay es larguísima y no es barata la entrada. Ahí se recoge una fortuna cada día. Y cuando entras a la basílica, cuando entras a la Catedral de San Pedro, lleva su nombre porque ahí se supone que está el cadáver de San Pedro. Tú entras en la catedral, es inmensa, es grandísima, y hay un lugar que es la cripta, es el lugar donde está la tumba de Pedro. Hay una escalerita que baja hacia abajo, tienes que bajar hacia el subsuelo, y ahí se supone que está la tumba de Pedro.
Entonces siempre hay ahí una cola de gente esperando a entrar para desfilar por delante de la tumba. La tumba no se la puede tocar. Pero fuera, antes de bajar las escaleras, hay una escultura de Pedro. Hay una imagen, una estatua de Pedro. ¿Y qué hace la gente? Forman largas colas para llegar a la estatua de Pedro y besarla. Algunos la besan, se agarran a sus pies, se quedan allí como en trance, postrados, lo miran, le hablan, le dicen. Vaya, y yo, contemplando eso, pensaba una mezcla de tristeza, no sé cómo describir, pero dices, pero ¿cómo la gente puede estar tan ciega? ¿Cómo no pueden entender la verdad? Están besando un trozo de piedra, es una imagen de piedra. No sé si será mármol o qué será aquello. Están besando. Ahí no está Pedro. Y si estuviera, Pedro no permitiría que hiciesen eso. ¿Qué le hizo a Cornelio? Levántate, yo soy un hombre como tú. ¿Qué haces? Solo a Dios se le puede adorar. Y según la religión, los herederos de Pedro, los que han seguido la tradición, los papas, porque dice la religión que Pedro fue el primer papa, los papas después de Pedro, ellos sí aceptan que la gente se les postre y se les arrodille. Tú puedes buscar en internet fotografías del Vaticano en reuniones donde está el Papa sentado en su trono, se sienta en su trono, con toda su riqueza, oro, diamantes, piedras preciosas, zafiros, rubíes, en su crucifijo, en su báculo, en sus vestiduras, en su trono. Y vas a ver los cardenales postrados, algunos tirados totalmente en el suelo plano, con los brazos extendidos ante los pies del Papa. O sea, postrados ante un hombre. Pedro no quiso, no permitió, él lo tenía muy claro. ¿Por qué será que sus seguidores, los que han venido después de él, no hagan lo mismo? Que cada uno entienda, ¿no? ¿Cómo se conoce al Papa de Roma? Cuando la gente se dirige a él, ¿qué le dicen? Pues su título es Su Santidad. Así se dirigen al Papa de Roma. Su Santidad, el Papa de Roma. ¿Su santidad? Cuando la Biblia dice que solo Dios es santo, en ese sentido, no se refieren a su santidad, como antes decíamos, en el concepto de que todos somos santos. No, porque es un título exclusivo del Papa. A los demás no se les llama su santidad. Al Papa sí, su santidad. ¿Por qué? Porque es el representante de Cristo en la tierra. Y el dogma católico apostólico romano quedó establecido de que el Papa es infalible. El Papa no se equivoca, nunca falla. Bueno, cualquier día nos dedicaremos a hacer un estudio, una serie de estudios sobre la historia de la Iglesia. Cuando miramos atrás en la historia, que hasta Lutero compartíamos una sola historia, no había más que una iglesia, cuando miremos para atrás a nuestra historia como iglesia y hablemos de los papas, bueno, eso es un escándalo, lo que los papas han llegado a hacer en la historia. Las cosas más corruptas que te puedas imaginar. Llamarle a un hombre así su santidad, decir que es la imagen de Cristo, el representante de Cristo en la tierra, eso es una barbaridad. Es una locura y Dios dará su recompensa a cada uno. Pero eso de la infalibilidad del Papa, ¿dónde está? Precisamente os acabo de decir que tenemos actualmente dos papas vivos. El actual, el Papa Francisco, argentino, lleva unos cuantos años de papa, y está el Papa Benedicto XVI, su nombre Ratzinger. ¿Qué ocurrió? Que dimitió del papado.
Pero ¿cómo puede dimitir un papa? Nunca ha ocurrido eso. Este hombre, Benedicto XVI, sí lo hizo. Y ahora no es el momento, pero si nos preguntásemos por qué dimitió, entraríamos en muchas cosas oscuras dentro del Vaticano. Entraríamos en expertos, periodistas, vaticanistas, escritores, conocedores, gente que tienen relación con cardenales, etcétera, que han estudiado en profundidad todo esto y que destapan muchas de las cosas sucias que hay en el Vaticano. Y la conclusión es que posiblemente Benedicto XVI dimitió porque su vida estaba amenazada por algunas cosas oscuras dentro del Vaticano. Y fue algo así como decir: antes que me quiten de en medio, ya me aparto yo. Pero si el Papa no se equivoca, ¿cómo es que dimitió? ¿Cómo es que falló? ¿O cómo es que Juan Pablo II tuvo que reconocer públicamente el error de haber condenado a Lutero como un hereje, como un demonio? Y Juan Pablo II pidió disculpas al mundo protestante, a los evangélicos, por lo que la Iglesia había hecho. Pues si no se equivocan, si el Papa no se equivoca, es su santidad, ¿cómo es que...? Bueno, cuando a un eclesiástico se le llama reverendo, a un sacerdote, a un cardenal, cualquier religioso así ordenado, con cargo, esa palabra reverendo significa al que se le rinde reverencia. O sea, tú cuando haces una reverencia es un inclinar tu cabeza reconociendo a la otra persona como superior a ti mismo. La Biblia no acepta eso. Los actos de besar la mano a un sacerdote, cuando yo era pequeñito, me acuerdo que a veces iba con mi hermana para el colegio, íbamos a ir por la calle, y mi hermana decía: mira, un cura, y se iba corriendo, y a mí me llevaba, íbamos los dos corriendo, y llegaba y le cogía la mano y se la besaba. Y claro, yo hacía lo mismo, porque como era... Así que ya sabéis, Víctor le ha besado la mano a los curas, iba yo y le besaba la mano al cura. ¿Qué quiere decir eso? Al Papa, ya he dicho antes, se le besa la mano, le besan la mano. El sello este que lleva ahí de oro, ¿no? Le besan ahí la mano. ¿Qué es eso de besar la mano? Bueno, pues es un reconocimiento de señorío. Es reconocer: tú eres el Señor, mi Señor. Eso es besar la mano. La Escritura enseña que es cuando se habla de ese concepto de Señor dirigiéndonos a Dios, es igual que cuando el perro lame la mano de su amo. El perro reconoce a su amo como su amo, su dueño, y lo hace lamiéndole la mano. Bueno, todos estos símbolos, toda esta representación, toda esta actitud ante los hombres es una ofensa gravísima a la santidad de Dios, porque solo Dios es santo. Santo significa apartado. Lo que ha sido apartado para Dios es santo. Vamos a leer algunos ejemplos allí en el antiguo libro, en el antiguo Israel, en el libro de Éxodo. Vamos a leer en el capítulo 3, versículo 5. Éxodo 3, 5 dice: y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Por qué la tierra era santa? Porque era un lugar que Dios escogió para manifestarse. Ese lugar fue apartado para Dios. Hoy en día, cuando se habla de Jerusalén, de esos lugares, seguro que la expresión Tierra Santa te suena, ¿no? Voy a ir de viaje a Tierra Santa. Entonces ya sabes a dónde vas. ¿Por qué se le llama Tierra Santa? Porque esos lugares fueron escogidos por Dios para manifestarse, para darse a conocer a los hombres, para comenzar su iglesia, donde Él escogió a su pueblo, etcétera, etcétera. Éxodo 12, 16. Vámonos un poquito más adelante en este libro. Éxodo 12, 16. A Gabriel y a Yolanda les ha gustado la idea de estudiar historia de la Iglesia. Dice que interesantes serán unos estudios de la reforma de la Iglesia, de la reforma y antes de la reforma, toda la historia. Muy interesante. De hecho,
El ser humano siempre tiene que mirar atrás en su historia y la Iglesia no es diferente. Tenemos que mirar atrás en la historia para aprender de lo bueno y de lo malo que se ha hecho a través de los tiempos. Y vamos a leer Éxodo 12, 16. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día. Tendréis una santa convocación, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Ahí habla de días santos, como el Sabbat y otros días que eran santificados para Dios, apartados para Dios. Capítulo 19, versículo 6, aquí mismo en Éxodo donde estamos. 19, 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vosotros me seréis gente santa. Eso es lo que Dios espera de nosotros hoy, hermanos, que seamos santos. Vamos a ver Cristo y la santidad en este último punto del estudio. Cristo y la santidad. Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios es igual que Dios, en santidad, en poder, en señorío, en todo. Es igual, en santidad también. Él se despojó, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como hemos leído. Pero Él volvió a recibir la gloria que tenía antes de haberse hecho hombre. Por eso dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ante este nombre toda rodilla se dobla. Cristo nos dio a conocer a Dios, también nos dio a conocer su santidad, la santidad de Dios. Fíjate cómo hemos comenzado a leer en este pasaje, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Era igual a Dios, pero Él se hizo hombre, así que se hizo cercano a nosotros. Nos dio a conocer a Dios de una forma más próxima. Dios era un concepto lejano, difícil de comprender. Por eso Dios se ha manifestado a los hombres a través de los tiempos, y la culminación de esa forma de manifestarse fue a través de Jesucristo. Dios se hizo hombre. Se apartó del mundo para morir, haciendo así la voluntad de su Padre. Por lo tanto, toda la vida de Cristo fue una vida de santidad. La santidad de Dios se manifiesta en la cruz. Esta mañana en la predicación hablábamos de eso, de que hasta el último instante Él permaneció santo, puro, sin mancha. La Escritura dice que, aun siendo semejantes a nosotros, no pecó, no fue como nosotros en ese sentido. Y no fue su omnipresencia, su omnipotencia, fue su santidad lo que al final hasta la cruz resaltó de la persona de Jesucristo. Cuando yo esta mañana citaba las palabras de Jesús en la cruz, una de esas expresiones fue la que Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue en ese momento, en ese preciso momento, cuando Cristo cargó con todos nuestros pecados. El Dios Santo se apartó de la cruz, dejando solo a Cristo el hombre, para que pudiese cargar con los pecados de todos nosotros. El Dios Santo no podía estar ahí, no se podía contaminar del pecado. Mira cómo dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21.
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no conoció pecado, nunca pecó, pero en la cruz fue hecho pecado. Todo el pecado de la humanidad entera cayó sobre Cristo como una pesada losa, indescriptible lo que eso representaba, pero ahí cayó sobre él en la cruz. Dios habita entre los que reconocen su pecado. Todos somos pecadores, pero el paso decisivo para poder convertirnos en hijos de Dios precisamente tiene que ser el reconocimiento del pecado y el arrepentimiento del pecado. Porque no podemos venir a Dios con nuestros pecados así sin más. No, la sangre de Cristo tiene que borrarlos. Para que los quite de nosotros tenemos que arrepentirnos. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Santo, el Dios Santo, el Eterno, el Santo, dice que Él ha hecho vivir espíritu en nosotros para vivificar nuestro corazón. Un poquito, el texto que leíamos más atrás de Isaías, leímos el versículo 3 y el 5 y no leímos el resto, pero debemos leerlo porque precisamente vemos lo que ocurrió. Isaías ve al Dios Santo, 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 dice: ay de mí que soy hombre de labios inmundos y que soy muerto, pero mira lo que ocurrió, que no hemos leído. Isaías 6, vamos a leer hasta el versículo 7. Hemos leído antes del 3, el 5, ay de mí, que soy muerto, pero dice versículos 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. El fuego consumidor de Dios, ahí está la obra redentora de Dios, en medio de su trono y su santidad. Realmente nosotros en ese lugar moriríamos. Estar ante su presencia, ante la presencia del Dios Santo, 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 nosotros con nuestros pecados moriríamos. Pero gracias a Dios podemos venir ante Él y no nos ocurre nada. Al contrario, somos bendecidos. ¿Por qué? Porque nuestro pecado es quitado. Aquí quedó visualmente con ese carbón encendido tocando sus labios. La Biblia nos enseña que es a través del sacrificio de Jesús que ocurre esa purificación de cada uno de nosotros. Una correcta conciencia, o sea, conocimiento de la santidad de Dios, nos tiene que llevar a sentirnos pecadores, como pasó en Isaías, pero a la vez nos tiene que llevar a la confianza de saber que hemos sido perdonados por Dios. Mira, ¿no te parece curioso que Dios no nos pida ser omniscientes, omnipresentes, todopoderosos, soberanos, pero sí nos pide que seamos santos como Él es santo? Lo hemos leído ahí en 1 de Pedro 1. Sed santos porque yo soy santo. ¿No te parece por lo menos llamativo que nos lleve a preguntarnos, esto realmente es especial, es distinto? Nuestro Dios busca que alcancemos la santidad, porque Él es santo. Esa es la razón. Somos hijos, somos sus hijos. Y es posible porque Cristo murió para limpiarnos de nuestros pecados. Por eso, hermano, todo el que es hijo de Dios no será negligente ante el pecado. Si tú ves a alguien que se llama cristiano y anda en pecados y le da igual, entonces ponle ahí una duda, déjalo un poquito a un lado.
porque el verdadero Hijo de Dios buscará agradar a su Padre que está en los cielos. Y la mayor expresión de Dios y de sus hijos tiene que ser la santidad. Tenemos que buscar la integridad. Que nadie, como decía el apóstol, que nadie os pueda reprender en nada, sed irreprensibles en todo. Que realmente podamos experimentar el poder del Espíritu Santo en nosotros, capacitándonos para andar delante de Dios en rectitud. Queridos hermanos, es un gran reto y es un tema inmenso y profundo en la Escritura. Genera, por un lado, supongo que genera el deseo del reto, de decir, tengo que ser mejor, pero a la vez nos puede llevar a la frustración al ver que es un nivel demasiado alto. El listón está altísimo, jamás podré llegar a... No, pero sí, no te olvides que en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque no confías en tu fuerza, confías en la obra de Dios. Y para que podamos cumplir el mandato de Dios, sed santos porque yo soy santo, no lo podríamos hacer por nosotros mismos. Necesitamos la obra de Dios en nuestra vida y la obra de Dios en nuestra vida ya está ocurriendo, ya está desarrollándose. Desde el día en el que creíste en Jesucristo como tu Salvador personal, Dios está abundando más y más. A través de cada vez que escuchas la predicación de su palabra o el estudio bíblico, cada vez que tú te metes en su palabra con tu devocional y le buscas en oración y en adoración, cada vez que tú estás haciendo lo que Dios nos dice que hagamos, Él te sigue perfeccionando. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de un día más, de otro estudio bíblico. Como todos los domingos, hoy tuvimos doble ración. No os desaniméis, no bajéis los brazos, no aflojéis, porque los tiempos son difíciles, son confusos. Hay muchas distracciones. Hoy tienes ganas de alimentarte de su palabra y perseverar, y otro día pensarás, ay, no me apetece. Ay, me apetece más ver una película, entretenerme con esto, con aquello. No hagas las cosas porque te apetezcan, hazlas por el sentido del deber. Que sepas lo que Dios espera que hagas, no bajes los brazos. No te salgas del camino, no te deslices, dice la Biblia. Deslizarse es algo más sutil que decir, me voy. No, es como que el que no quiere la cosa, como haciéndose el loco, pero te vas apartando, te vas apartando, te vas apartando. Agárrate a Dios con todas tus fuerzas, como hizo Jacob, y no te soltaré si no me bendices. Que terminéis de pasar un feliz domingo. Los que vivís en España, pues la mayoría seguramente que mañana harán puente, porque el martes es festivo, y hoy era festivo, lo que pasa que al ser domingo pues no se notó, pero el 6 de diciembre es festivo porque es el día de la Constitución Española. El día 8 es la Virgen de la Purísima Concepción, creo que se llama, y es festivo también. Entonces, pues en España estamos de fiesta estos días, un puente que le llaman. Pero bueno, sin poder salir ni hacer muchas cosas porque todavía hay restricciones y cosas. Hoy celebrábamos, y los que no se enteraron pues lo comparto con vosotros, celebrábamos el 4º aniversario de nuestra Iglesia Unida. Algunos ya venimos de muchos años. Aquí en Valls estamos como iglesia desde que me convertí, 40 años, y pastoreando pues más de 30. Pero como Iglesia Unida comenzamos una etapa nueva desde hace 4 años para acá. El primer domingo de diciembre hicimos nuestro primer culto como Iglesia Unida, así que hoy celebramos nuestro 4º aniversario de la Iglesia Unida. Así que felicidades a todos, porque aún los que no físicamente no sois parte de esta iglesia, os considero iglesia a todos. Considero que sois parte de mi vida, de nuestra fe, de todo. Aunque estéis en otro lugar, el concepto bíblico de iglesia, además de que es algo santo, también es que es universal. Y formamos parte de un solo cuerpo, más allá de la localización geográfica o las denominaciones o lo que quieras, pertenecemos al cuerpo de Cristo, así que somos iglesia.
Un abrazo muy fuerte. Mañana lunes también quiero que tengáis en cuenta algo diferente, y es que el estudio mañana va a ser también a las 9. Espero que sea a las 9 en punto, igual aún me retraso unos minutos porque mañana tenemos mucho trabajo como iglesia, porque vamos a grabar el vídeo del concierto de Navidad que se va a pasar por YouTube a través de las Iglesias de Cristo el 25 de diciembre por la tarde. Creo que está en el horario a las 7, creo, de la tarde. Y tenemos grabado el audio, pero nos falta grabar el vídeo. Y mañana por la tarde vamos a estar atareadísimos. Tenemos ahí un equipo de hermanos trabajando duramente en todo y vamos a estar ahí grabando. Así que me vais a disculpar mañana lunes que tenga que retrasar un poco el estudio. A las 9 de la noche. Si a las 9:05 y 10 no he empezado, no os vayáis. Es que estaré viniendo, corriendo, para poder estar ahí comenzando el estudio. Espero estar a las 9 en punto, pero si me retrasase un poco no os extrañéis y no penséis que me olvide. Estaré ahí, estaremos dando el estudio, aunque no nos extendamos mucho para que no se haga muy tarde. Pero si Dios lo permite, ahí estaremos mañana. Os amo con el amor de Cristo. Sois algo especial en mi vida y oremos los unos por los otros, y si Dios nos lo permite, mañana aquí estamos otra vez. Un abrazo.